El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió hoy que su gobierno dará respuesta recíproca y oportuna a los países e instituciones que no reconozcan el nuevo mandato de 6 años que jurará el próximo 10 de enero, pese a que, en la misma locución, señaló tener el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo. El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna. Actuaremos con mucha firmeza porque Venezuela se respeta, sea quien sea en el mundo, dijo el presidente venezolano a periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Daremos respuesta, firme, clara, oportuna, inmediata, a la afrenta que pretenda cualquier gobierno o cualquier instancia internacional contra nuestro país. Venezuela tiene quien la defienda, insistió. La reacción de Maduro son la reiteración de su reacción de ayer por la declaración del Grupo de Lima, que reúne a 14 países de América y el viernes solicitó al mandatario que no asumiera el nuevo término y traspasara el poder de manera provisional al Parlamento, que controla el antichavismo. En este sentido, Maduro señaló que esta declaración constituye un grave error, puesto que en uno de sus puntos exige a Venezuela, aseguró, entregar parte de su soberanía a Guyana, país con el que mantiene una larga disputa limítrofe por el territorio Esequibo. Asimismo, dijo que los países del Grupo de Lima están dirigidos por sectores de la extrema derecha y sus gobiernos son impopulares y satélites del imperialismo estadounidense. Son gobiernos que no dicen esta boca es mía sin pedir permiso al embajador estadounidense en esos países, añadió. Maduro ganó con amplio margen los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales figuras. La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró este lunes que jurará el cargo para cumplir la voluntad popular expresada en su triunfo electoral. El pueblo y la Fuerza Armada, junto a su presidente, cumpliremos la juramentación de rigor que manda la Constitución. Vamos a tener una fiesta con el pueblo venezolano, con la compañía del mundo, estoy seguro, dijo. Así, expresó que hoy sostuvo una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le ofreció apoyo político y le confirmó que una delegación de este país estará presente en su toma de posesión. El diputado opositor venezolano Julio Borges pidió a los gobiernos de Latinoamérica actuar unidos para poner fin a la dictadura en su país, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro, un presidente que está irremisiblemente perdido, según dijo. En una carta a la que tuvo acceso EFE, el expresidente del Parlamento venezolano asegura que todo concurre para el desalojo del poder de Maduro, pues el dictador enfrenta hoy día un panorama interno e internacional que precipitará su salida inexorablemente. Entre esas circunstancias, Borges, considerado un prófugo por la justicia venezolana, habla de la severa crisis económica caracterizada por la escasez generalizada, hiperinflación, devaluación de la moneda y un flujo migratorio que, advierte, podría llegar a 9 millones de personas este año si no logramos articular un cambio político. Además, el legislador habla de la caída de la producción petrolera, la principal fuente de financiación venezolana, de la persecución contra opositores y militares que disienten del gobierno y de los comicios de mayo, no reconocidos por numerosos gobiernos y en los que Maduro obtuvo la reelección. Por todo esto le queremos reiterar a los presidentes de toda América que Venezuela es un estado fallido y un gran peligro para toda la región. En segundo lugar, que los venezolanos no podemos desalojar solo con nuestra fuerza una dictadura tutelada por Cuba y Rusia, prosigue la misiva. Borges, que lidera la oposición extranjera a la revolución bolivariana, cree necesario articular, de manera inmediata, acciones que generen mayor presión como nuevas sanciones personales contra dirigentes chavistas. Pide también que los jerarcas chavistas sean objeto de investigaciones por corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas o desestabilización democrática en los países. Y especialmente ayudar a emplazar a la Fuerza Armada venezolana para que venza la represión y el chantaje y sea un factor decisivo para restaurar la Constitución y la democracia, se remarca en el texto. El opositor reitera que las acciones para reconstruir la democracia en Venezuela inequívocamente debe ser liderado por América Latina pues, advierte, la inhumana arrogancia de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro desafía personalmente a los jefes de Estado de la región. Además, Borges hace un llamamiento al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez,
a que no sean indiferentes o ingenuos con Venezuela y, por el contrario, sean factores que contribuyan a ensamblar una transición democrática en el país caribeño. La medida fue anunciada este lunes por el canciller peruano Néstor Popolicio. Perú prohibirá el ingreso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a los integrantes de la cúpula de su gobierno, así como sus transferencias bancarias, en cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Lima, informó este lunes el canciller Néstor Popolicio. Vamos a dirigir una comunicación a la Superintendencia de Migraciones, con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país, dijo el canciller peruano a la radio local RPP, y añadió que la medida entrará en vigor inmediatamente. El gobierno peruano entregará esa información, además, a entidades que tienen la posibilidad de controlar todo el manejo o transferencias bancarias de este grupo, agregó el alto funcionario. La decisión es una de las acciones concretas que los países del Grupo de Lima, a excepción de México, acordaron el viernes pasado en la capital peruana, en rechazo al segundo mandato de Maduro a iniciarse este jueves. No es necesario tener visa para ingresar al país, pero sí tenemos posibilidad de poner restricciones de carácter migratorio. La lista la encabeza el presidente Maduro, seguido de buen número de miembros del gobierno venezolano, dijo la Cancillería peruana. El canciller recordó que en el caso de Venezuela no es necesario tener visa para ingresar al país, pero sí tenemos posibilidad de poner restricciones de carácter migratorio. Popolicio reiteró que el principal mensaje del Grupo de Lima fue desconocer el nuevo período de Maduro 2019-2025, respaldar a la Asamblea Nacional electa en 2015, controlada por la oposición y declarada en desacato por el máximo tribunal venezolano, e instar al mandatario a entregar el poder a dicha asamblea. La declaración del Grupo de Lima insta a Maduro a no asumir la presidencia y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas. El gobierno de Maduro acusó por ello al Grupo de Lima de alentar un golpe de Estado con apoyo de Washington. En un comunicado leído por el canciller Jorge Arreaza, Venezuela expresó su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano, que tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado. La crisis venezolana se agudiza cada día, y el inicio de un nuevo período presidencial de Maduro la empeorará aún más, ya que se trata de un gobierno sin legitimidad democrática, plagado de corrupción, que ha dilapidado la gran riqueza petrolera y ha demostrado que es incapaz de manejar la economía. Por eso la tragedia humanitaria del éxodo forzado de millones de venezolanos. A pesar de la profundidad de la crisis, el gobierno de Maduro tiene buenas probabilidades de mantenerse en el poder. En el campo interno, el soporte de los militares beneficiarios del régimen, el apoyo de una parte de la población y la debilidad de una oposición acorralada le dan todavía margen de maniobra. En el complejo ajedrez de la geopolítica internacional, Rusia y China lo apoyan y lo financian, pues es su peón contra los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los países de la región para contribuir al retorno de la normalidad democrática en Venezuela y, sobre todo, a mejorar la situación del pueblo venezolano? La reunión del Grupo de Lima mostró dos estrategias diferentes. La mayoritaria, expresada en la declaración firmada por 13 países, incluida Colombia, es la vía de las sanciones y el aislamiento. Anuncian el rompimiento de relaciones diplomáticas y medidas como impedir el ingreso de funcionarios del gobierno venezolano, negativa a los préstamos de entidades multilaterales, suspensión de la cooperación militar y restricciones a las operaciones financieras que acabarán con el ya mermado intercambio comercial. El único país que no firmó la declaración fue México. No porque el gobierno de izquierda de López Obrador apoye el régimen de Maduro o desconozca la crisis. Es porque respeta el principio de la no injerencia en asuntos internos, cree que las sanciones son ineficaces y que no se pueden cortar los canales del diálogo. El comunicado de la Cancillería mexicana es claro: México promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación, por lo que reiteramos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que pretenda dar cabida a medidas que obstaculicen el diálogo para enfrentar la crisis en Venezuela. Esto debido a que estaríamos cerrando un canal de comunicación necesario para lograr el propósito por el que el Grupo de Lima fue fundado. México está convencido de que este tipo de acciones, lejos de resolver la situación en el país,
abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. En tal virtud, México no considera apropiada cualquier vía que no dé prioridad al fomento de la paz y del diálogo. México considera que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos por los que se creó este grupo, es mediante iniciativas de mediación y de diálogo, no de aislamiento. Como sucedió con Cuba, las sanciones y el aislamiento alimentarán el discurso nacionalista y fortalecerán a Maduro. Por eso, la apuesta de México es por la diplomacia, y Colombia, que es el principal afectado por la crisis venezolana, debería seguir su ejemplo, en vista de que la situación en Venezuela ha impactado a la región de América Latina y el Caribe. La ausencia de representantes de nuestros países disminuiría la capacidad de interlocución con los actores venezolanos. Eso derivaría en nuestra autoexclusión de procesos fundamentales para los intereses de nuestra región.